Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Llegamos a los 30 años de la caída del Muro de Berlín, el punto de inflexión de la Guerra Fría. Era la época en que existían dos Alemanias, la del Este, que parecía una especie de estado satélite de Moscú, por ende soviético y socialista, y la del Oeste, la Alemania donde reinaba el capitalismo y la democracia. Pero Berlín, aunque yacía dentro de la Alemania oriental, tenía una mitad bajo el mando de franceses, ingleses y estadounidenses. Era este lugar de la ciudad y allí la vida era muy distinta. Esto ocurrió, de hecho, por la repartición que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta parte de la ciudad se gozaba del milagro económico alemán. Entonces, los berlineses del este miraban con recelo aquello que no les tocaba vivir por estar bajo la represión de los soviéticos. De manera que cerca de 3.5 millones de alemanes orientales migraron hacia la Alemania occidental antes de 1961, fecha en que el bloque soviético levantó el muro de Berlín, el mismo al que con martillo y cincel miles de alemanes comenzaron a demoler el 9 de noviembre de 1989 para no solo tumbar la división física, sino también la ideológica del este y el oeste. Hecho que dio lugar a que un año después, en 1990, Alemania se reunificara y fuera una sola república. Para ampliar esta historia, establecemos contacto en Alemania con el profesor Markus Meyer. Profesor, un gusto que esté con nosotros en France 24. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo nació la Alemania del Este y por qué se levantó y se construyó el Muro de Berlín? Pues Alemania era el botín de la Segunda Guerra Mundial y los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, y los soviéticos tenían que repartirlo. Y como es común, ambos no pueden acordar quién estaba en qué parte y cuándo perteneció a cada uno. Entonces lo dividieron y entraron en una disputa de 40 años que se llama la Guerra Fría, y Alemania era como el botín. Ahora, con ese muro que levantaron los soviéticos en 1961, ¿usted cómo puede describir esas migraciones de alemanes del este al oeste a sabiendas que corrían el riesgo de morir? Pues yo creo era se daban cuenta de que su vida era con tanta represión, con tan pocas oportunidades, que sí corrieron el riesgo de morir, pero con la posibilidad de vivir en una sociedad mucho más rica, mucho más democrática, con muchas más oportunidades. Y eso muchos pensaron que valió la pena, obviamente. Y se dice... Muchos murieron. Sí, cerca de 140 es alrededor de este número. Había un servicio de inteligencia alemán muy famoso que se llamaba la Stasi alemana, el Ministerio de Seguridad, que cayó incluso el mismo año que cayó el Muro de Berlín, 1989. ¿Cómo era el papel de la Stasi durante esta época de la Guerra Fría? Pues la ideología del socialismo era todos somos muy felices porque no hay represión. Y en la vida pública toda la gente estaba obligado a decir en los colegios, al trabajo, etcétera, etcétera, estamos muy felices, amamos a nuestro partido, amamos a este sistema político, somos súper felices. Pero en realidad no sintieron esto, se sintieron oprimidos, no querían vivir allá. Entonces la Stasi era el intento del Estado comunista de invadir en la privacidad de la gente para saber qué verdad pensaron. Un mecanismo absurdo, muy costoso y muy ineficiente, porque no prevenía nada la caída del sistema. Profesor Meyer, ¿por qué cayó el Muro de Berlín? ¿Por qué las tropas soviéticas permitieron que cayera el Muro de Berlín? Pues hay dos razones. Primero, los alemanes en el este estaban cansados, la situación económica era devastadora y fueron a las calles y demostraron contra ellos. Y unos dijeron, tomamos la decisión china se llamó, tiramos en las masas, masacrémoslos. Y otros dijeron, no, dejémoslo y miremos. Y la Unión Soviética no estaba dispuesta a ayudar porque su propia situación ya estaba tan devastadora que dijeron, pues abandonemos este botín después de 40 años.
Ahora, han pasado 30 años desde la caída del muro de Berlín. Ya no hay muro, pero una pregunta para usted. ¿Existen todavía desigualdades en Alemania entre el este y el oeste? Sí, claro, y la pregunta es ¿con qué lo comparas? Comparado con otros países socialistas antes, como Polonia, como Rusia, obviamente, como Chequia, la Alemania de Este está en muy buen estado porque hubo una transferencia inmensa de la parte occidental a los en el este. Pues comparado con el Alemania occidental, el este todavía está un poco retrasado. Es una pregunta de referencias, como en muchas preguntas así. Bueno, profesor Meyer, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este viaje por la historia del Muro de Berlín. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. A ustedes, gracias por acompañarme en este viaje, 9 de noviembre de 1989, 30 años de la caída del Muro de Berlín. Esta y otras crónicas las pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias.